Habrá que ver, finalmente lo que definen, ¿no?, los líderes en esta reunión de OTAN. Veíamos recién en llamas el edificio del Servicio de Inteligencia. Inés Capdevila, en la redacción de La Nación. Inés, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Fer, ¿qué tal? Bien, bueno, ahí escuchabas el último momento, ¿no? Declaraciones muy fuertes de Putin que hablan más que de una realidad, probablemente de un personaje que no tiene acostumbrado a eso. Es cierto, también estamos viendo un Putin que se siente profundamente reafirmado en su decisión de invadir a Ucrania. ¿Por qué? Porque tiene la iniciativa, porque sus tropas están en el terreno y porque este primer capítulo de la guerra parece haberlo ganado él y probablemente lo corone con la toma de Kiev. Ahora, eso de llamar a la insurrección a los ucranianos contra el gobierno de Zelensky no suena tan fácil para el Kremlin. ¿Por qué? Porque básicamente de los 43 millones de habitantes de Ucrania, bastante más de la mitad quieren acercarse a la OTAN y fundamentalmente permanecer dentro de la órbita occidental. La última encuesta muestra que hay un 55% de rechazo al Kremlin y un 25% aproximadamente de respaldo a Putin. Es decir, que le va a ser muy difícil conquistar los corazones de los ucranianos. Te diría, Fer, que va a ser una tarea prácticamente imposible y probablemente ahí esté el gran problema de una ocupación rusa. Si ahora, es lo que cuando estamos hablando del desarrollo que puede llegar a tener esto, se habla obviamente de la invasión ya con ocupación definitiva en Kiev, allí en Ucrania. La incógnita es qué va a pasar con el gobierno actual, si va a ser descabezado, si van a armar nuevo gobierno o si obligarán a este gobierno a la firma, como nos explicaba hace un rato Jorge Castro, de la renuncia incondicional y entrega de armas. Te diría que es muy sugestivo esto que dice Putin de descabezar, de sacar esta banda de drogadictos del gobierno. Probablemente sea eso, la capitulación una capitulación y una seguida de renuncia por parte de Volodymyr Zelensky. Eso. Lo otro, a ver cómo sigue, es si las tropas se quedan o se van. Si Putin deja un gobierno títere y se retira como parte de una negociación para empezar a relajar estas asfixiantes sanciones que comienza a aplicar finalmente Occidente, o si las tropas se quedan. Sergei Lavrov, el canciller ruso, dijo hace poco que las tropas rusas no tenían intención de ocupar indefinidamente Ucrania. Hay un tema de fondo que es muy difícil creerle cualquier cosa hoy a Vladimir Putin y a su gabinete, claro, porque durante diciembre, enero y parte de febrero insistieron que no estaban desplegando tropas alrededor de Ucrania, que no era su intención atacar Ucrania. La semana pasada dijeron que iban a retirar sus tropas y finalmente ayer invadió con toda su fuerza Rusia-Ucrania. Inés, el hecho de que la Unión Europea decida ahora bloquearle las cuentas, el dinero a Putin y a Lavrov, ¿puede significar una escalada sobre esto o para ellos no les mueve un amperímetro esto? Probablemente, bueno, no es lo mismo Lavrov que Putin, ¿no? Pero ambos, de todas maneras, tienen un estilo de vida propio de los oligarcas, es decir, de los megamillonarios rusos con dinero que están seguramente en cuentas offshore. Entonces, el bloqueo de cuentas es sobre aquellas que están identificadas, por lo tanto, probablemente no le haga tanto daño a ellos dos, como si lo que va a ver es un daño indirecto a través de la asfixia completa que están ejerciendo los países europeos y Estados Unidos sobre el círculo íntimo de millonarios de Putin. Y es ahí donde probablemente sienta el mayor daño Putin. ¿Por qué? Porque si ese grupo de millonarios no inmediatamente, y este es uno de los grandes problemas para Occidente, que las sanciones no van a actuar ahora. Probablemente sea a mediano plazo e incluso a largo plazo. Pero si este grupo de millonarios asfixiados, harto de ver que sus bienes y sus cuentas han sido confiscadas y congeladas, empieza a abandonar a Putin, ahí sí se podría hablar de un muchísimo y más profundo y peligroso aislamiento del presidente ruso. Inés, ¿qué se puede esperar de la reunión que están teniendo líderes de OTAN? Bueno, es una gran pregunta, Fer. Lo primero que debería mostrar,
en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia es unidad la OTAN. Hoy la OTAN no logra llegar a decidir cuál va a ser su estrategia final para rechazar la ocupación o una probable ocupación rusa en Ucrania. ¿Por qué? Porque está muy dividida, las fracturas, así como las fracturas ponen en riesgo el éxito de las sanciones, las fracturas también ponen en riesgo la respuesta de la OTAN. Las fracturas son la ex Europa del Este, encabezada sobre todo por Polonia, que es uno de los países más poderosos de Europa hoy, quieren una acción mucho más decidida e incluso militar contra Rusia. Mientras que, por ejemplo, Francia dice, no, nosotros no tenemos que apelar a eso y tampoco tenemos que apelar a la OTAN para defendernos, tenemos que ser mucho más autárquicos. ¿Por qué? Porque Macron quiere básicamente independizarse de Estados Unidos, país con el que tiene varias cuentas pendientes. Entonces, esas fracturas también le hacen el juego a Putin. Putin es muy consciente de ese escenario agrietado que es la OTAN, pese que este momento hace que la OTAN llegue a su mayor momento de unidad después de la Guerra Fría. Puede ser, Inés, que digamos, Putin sabía que había un debilitamiento de Biden y de Estados Unidos y por eso avanzó y puso su pie en Ucrania para lograr lo que quería, que era que Ucrania no estuviese dentro de la OTAN. Obviamente, sí, al explicar esta decisión tan feroz de Putin de invadir totalmente Ucrania, tenemos que apelar a muchísimas explicaciones. Hay una explicación en la línea que decís, Marian, que es la lectura que hizo Putin del Estados Unidos de hoy y del declive del poder relativo de Estados Unidos. Ahora, esa ecuación que hizo es, fracasó la OTAN, sobre todo Estados Unidos, en Afganistán. Eso debilitó a Biden. Biden no quiere volver a involucrar a su país en un conflicto a largo plazo y menos aún, aunque sea a corto plazo, que deje ni siquiera un muerto norteamericano. Está muy preocupado por el bienestar económico de Estados Unidos. La disrupción de la economía global con una guerra lo va a afectar. Bien, todo eso lo leyó Putin. Lo que no leyó probablemente o lo que trató o lo que ignoró es que Estados Unidos se iba a comportar tan tajantemente en la negociación. Putin pensó que con todo ese paquete él podía sacarle a Estados Unidos y al resto de la OTAN lo que necesitaba, que se retire la OTAN de su frontera sin tener que apelar a una guerra. Bien, no lo logró porque Estados Unidos y la OTAN no se dieron nada. Dijeron, nosotros de acá no nos bajamos. Eso es lo que no leyó bien Putin y finalmente, arrinconado en esta necesidad de atacar, atacó. Ahora, aunque gane esta partida inicial de la guerra, a largo plazo, Putin y la Rusia de Putin y los rusos que viven en ese país la van a pasar pésimo. ¿Esto devenido de las sanciones, decís vos? Es exactamente de las sanciones, fundamentalmente de las sanciones, pero también el aislamiento que empieza a ir de las sanciones financieras al aislamiento político. Claro. Porque una cosa es las sanciones financieras, pero esta jugada de Putin también en aquellas zonas de influencia de Rusia van a influir como... Van a hacer que esos alineamientos que los países creían que podían tener con Estados Unidos, con Rusia y con China a la vez, no sean tan fáciles. Claro. El ejemplo es Argentina. Ahora a la Argentina no le va a ser fácil decir, bueno, somos amigos de Rusia, de China y de Estados Unidos. Estados Unidos no lo va a permitir. Claro. Esa es parte del aislamiento. Y lo otro, va a dejar una Rusia que si bien se está acercando a China, ya no va a ser una alianza estratégica de pares, como pretende Putin. Va a ser una alianza estratégica entre un país poderosísimo como es China y un país que va a estar completamente sujeto a los destinos de China, que va a ser Rusia. Entonces, corta con Estados Unidos, contiene el poder relativo de Estados Unidos en sus zonas de influencia Rusia, pero genera una dependencia gigantesca con China. Bien, Diego, la tuya. Sí, Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, la gran Diego. pregunta que me queda a mí, y me gustaría escucharte, es ¿qué pasa con las repúblicas bálticas? Letonia, Estonia y Lituania, que
Putin las considera parte, digamos, casi parte integral de su propio territorio. Y recordemos lo que venimos recogiendo de la prensa de allí, están muy asustados por algunos reposicionamientos de tropas que están viendo ellos en sus fronteras. Exactamente. Putin las considera, bueno, eran parte constitutiva de la Unión Soviética, eran repúblicas soviéticas, ya no satélites, sino repúblicas. Y además comparten una raíz eslava con Rusia, con lo cual Putin, que le encanta apelar al revisionismo histórico, también apela a eso. El nerviosismo de las repúblicas bálticas es creciente, es palpable y va a condicionar mucho la respuesta de la OTAN. Volviendo a la cumbre de la OTAN que está teniendo lugar hoy, ese grupo, las repúblicas bálticas y Polonia son el gran frente que probablemente determine la decisión y van a condicionar una respuesta probablemente más fuerte de la OTAN a Rusia. Perfecto. Inés, gracias por el contacto. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias, suerte.